En los archivos polvorientos de la Catedral de Sevilla, entre legajos amarillentos y documentos olvidados, el historiador Dr. Alejandro Vázquez encontró una fotografía que cambiaría para siempre su percepción sobre los secretos familiares del siglo XIX. La imagen, fechada en octubre de 1879, mostraba a una familia reunida para lo que parecía ser una boda. Pero lo que descubriría después revelaría una de las traiciones más escandalosas de la sociedad sevillana de la época. Era un martes lluvioso cuando el doctor Vázquez, especialista en historia eclesiástica de la Universidad de Sevilla, recibió permiso para revisar los archivos históricos de la catedral. Buscaba documentos sobre los matrimonios civiles durante la restauración borbónica, cuando se topó con una caja marcada como «Casos irregulares menos 1879». «Esto es inusual», murmuró para sí mismo mientras abría cuidadosamente la caja. Dentro encontró correspondencias, actas matrimoniales anuladas y, en el fondo, una fotografía sepia que captó inmediatamente su atención. La imagen mostraba a un grupo de personas vestidas formalmente, típico de una ceremonia matrimonial de la época. En el centro, una mujer joven con vestido de encaje sostenía un ramo de flores, junto a un hombre distinguido de bigote prominente. Pero algo en la composición le resultó extraño al historiador. Según los documentos que acompañaban la fotografía, se trataba de la boda de Carmen Mendoza con Eduardo Beltrán, un próspero comerciante de aceitunas sevillano. Sin embargo, lo que inmediatamente llamó la atención del doctor Vázquez fue una carta fechada 3 meses después de la supuesta boda. La carta, escrita con caligrafía temblorosa por una tal Isabel Mendoza, hermana mayor de Carmen, relataba una historia que habría escandalizado a la sociedad sevillana de la época. Querido padre Rodrigo, me veo en la obligación de escribirle para confesar el pecado que carcome mi alma. Mi hermana Carmen, a quien consideraba mi mejor amiga y confidente, ha cometido la traición más imperdonable. No solo ha mantenido relaciones carnales con mi esposo Eduardo, sino que ahora huye con él, llevando en su vientre el fruto de su adulterio. Pero la historia se complicaba aún más. Entre los documentos, el doctor Vázquez encontró reportes internos de la iglesia que mencionaban al padre Sebastián Ruiz, párroco de la iglesia de Santa Catalina en el barrio de Triana. Aparentemente, Carmen Mendoza había mantenido una relación íntima con el sacerdote antes de su supuesta boda con Eduardo. Los informes eclesiásticos, escritos en latín para mantener la discreción, describían cómo Carmen había confesado al padre Sebastián sus encuentros con Eduardo, el esposo de su hermana. Lo que comenzó como confesiones se transformó en encuentros clandestinos en la sacristía de la iglesia. Al examinar la fotografía con mayor detenimiento, el doctor Vázquez notó varios detalles que confirmaban la narrativa de los documentos. Carmen Mendoza, la supuesta novia, presentaba una evidente hinchazón abdominal que sus vestidos de encaje no lograban disimular completamente. La posición de sus manos, la forma en que está de pie, todo indica un embarazo de aproximadamente 5 o 6 meses. Observó el doctor Vázquez mientras comparaba la imagen con otras fotografías matrimoniales de la época. Pero lo más inquietante era la expresión en el rostro de Carmen. Mientras que todos los demás en la fotografía mantenían la seriedad característica de los retratos victorianos, Carmen mostraba una sonrisa casi desafiante, como si supiera que estaba engañando a todos los presentes. Los documentos revelaron que Carmen había estado involucrada simultáneamente con 3 hombres diferentes, su cuñado Eduardo, el padre Sebastián y un misterioso comerciante italiano llamado Alessandro Fontana, quien había llegado a Sevilla en la primavera de 1879. Una carta del padre Sebastián, dirigida al obispo de Sevilla, encontrada en los archivos vaticanos años después, confesaba su relación con Carmen. Excelencia, he caído en tentación carnal con una feligresa. Carmen Mendoza ha sido mi perdición, pero también mi salvación, pues a través de nuestro pecado he comprendido la fragilidad de la carne humana. Ella porta en su vientre un hijo que podría ser mío, aunque también mantiene relaciones con otros hombres.
Según los testimonios recopilados por las autoridades eclesiásticas, Carmen y Eduardo desaparecieron de Sevilla en noviembre de 1879, apenas un mes después de la supuesta ceremonia matrimonial que nunca llegó a consumarse legalmente. Isabel Mendoza, la hermana traicionada, había descubierto las cartas de amor entre Carmen y Eduardo escondidas en el armario de su dormitorio matrimonial. La confrontación fue devastadora. Cuando enfrenté a Carmen con las pruebas de su traición, escribió Isabel en su diario personal. Ella no mostró remordimiento alguno. Al contrario, me dijo que Eduardo nunca me había amado realmente, que solo se había casado conmigo por mi dote, pero que era a ella a quien verdaderamente deseaba. Los registros parroquiales mostraron que Carmen dio a luz en enero de 1880. En una pequeña aldea cerca de Cádiz, el niño, bautizado como Miguel, fue registrado oficialmente como hijo de Carmen y Eduardo, aunque las fechas no coincidían con el supuesto matrimonio. El padre Sebastián, consumido por la culpa y la incertidumbre sobre la paternidad del niño, abandonó su vocación religiosa y se marchó de Sevilla. Una carta suya, encontrada décadas después en el archivo de un convento en Granada, revelaba su tormento. No puedo seguir sirviendo a Dios mientras mi alma está manchada por el pecado. El niño que Carmen trajo al mundo tiene mis ojos, pero también podría tener la complexión de Eduardo o incluso del italiano. Mi pecado ha creado una vida marcada por la incertidumbre de su origen. Las investigaciones del Dr. Vázquez revelaron que Carmen y Eduardo vivieron como matrimonio en las afueras de Jerez de la Frontera, donde él estableció un pequeño negocio de vinos. Sin embargo, su felicidad fue efímera. Eduardo murió en 1883 en circunstancias misteriosas. Algunos testigos afirmaron que había estado bebiendo más de lo normal y había comenzado a expresar remordimiento por haber abandonado a Isabel. Carmen, por su parte, se casó rápidamente con un comerciante local, llevando consigo el secreto de la verdadera paternidad de su hijo. Isabel nunca se volvió a casar. Dedicó su vida a obras de caridad en Sevilla, pero según los testimonios de la época, nunca superó completamente la traición de su hermana y esposo. El caso de las hermanas Mendoza se convirtió en un escándalo susurrado en los salones aristocráticos de Sevilla durante décadas. La fotografía, que inicialmente parecía documentar una celebración, se transformó en evidencia de una red de engaños, adulterios y traiciones que involucraba no solo a una familia, sino también a un representante de la Iglesia. El Dr. Vázquez, después de meses de investigación, publicó un artículo académico sobre el caso, concluyendo que la historia de Carmen Mendoza ilustraba las tensiones sociales y morales de la España de la Restauración, donde las apariencias de respetabilidad a menudo ocultaban pasiones y secretos que podían destruir vidas enteras. La fotografía de 1879 permanece hoy en los archivos de la Universidad de Sevilla como testimonio de que incluso las imágenes más aparentemente inocentes pueden ocultar historias de traición, pasión y secretos familiares que trascienden generaciones. Como escribió el Dr. Vázquez en sus conclusiones en la sociedad española del siglo XIX, donde el honor familiar era supremo, la traición de Carmen no solo destruyó un matrimonio, sino que cuestionó los pilares morales de una época que valoraba más las apariencias que la verdad. La historia de las hermanas Mendoza nos recuerda que las fotografías del pasado son ventanas no solo a la moda y las costumbres de una época, sino también a las pasiones humanas universales que trascienden el tiempo, el amor, los celos, la traición y las consecuencias de nuestras decisiones más oscuras. Miguel, el niño cuya paternidad quedó para siempre en el misterio, creció sin conocer la verdadera historia de su origen, llevando en sus genes la herencia de un escándalo que marcó a toda una generación en la Sevilla del siglo XIX.